Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino. ¿Cómo están ustedes? Hay que ir a votar. Nosotros en esta cita regional los vamos a llamar a ir a votar. Si le gusta, vote. Y si no le gusta, vote por otro. Alcalde, gobernador, consejero, concejal. Pero vaya y vote. No deje que otros voten por usted. Estamos en una cita regional que se va a estrenar el día de elecciones, el sábado, y se va a volver a dar el día domingo. Para mí es un gusto presentar a los panelistas. Saludamos en primer lugar a Camila Flores, diputada. ¿Cómo está, Camila? Bien, Rodrigo, gusto de saludarte, saludo al panel y a quienes nos acompañan en esta transmisión. Poco cansada, fueron días muy intensos de estar recorriendo muchas comunas en un día, muchos lugares, pero bien, con ánimo y optimismo. Ok. Saludamos a la abogada Paz Anastasia. ¿Cómo está, Paz? Muy bien, también contenta ahí de volver por estos lados, ya con los cierres ahí de las campañas respectivas y bueno, expectante también de que tengamos esta vuelta al voto obligatorio en elecciones que son importantes para nuestro país. Saludamos al profesor Fernando Wilson. ¿Cómo estamos, Fernando? Muy bien, muchas gracias. Ya empezando la recta final del año académico, así que, y además con elecciones, está entretenido este fin de semana. Y saludamos al abogado, Matías Mundaca. ¿Cómo estamos, Matías? ¿Qué tal, estimados amigos? Aquí estamos muy atentos a lo que va a pasar este fin de semana. ¿Ah? Es como una carrera de caballo, esto hay que sentarse en el palco a mirarla. Claro, y uno, bueno, pero uno también vota, hace su apuestita, en la casa dice, oye, ¿quién va a ganar aquí? ¿Quién va a ganar aquí? Él, ella, aquella. Es decir, en fin, es un tema interesante. Pero yo no quiero hablar, en la segunda parte quizás hablemos de la elección. Y en esta primera parte quiero que hablemos por esta cosa insólita que ha pasado, que como el chiste que decía, Caude, viene el otro, viene Hermosilla, viene Monsalve, este país no nos dejamos de asombrar. Pero este tema de Monsalve, del ex subsecretario, es un tema sobre el cual naturalmente vale la pena y necesitamos conversar, porque el día anterior a este, la jefa nacional de seguridad fue De destituida de su inteligencia. cargo, de inteligencia, fue destituida de su cargo por el Ministerio del Interior, lo cual es un tema muy grave. Hubo uso de recursos públicos, hubo uso del personal, hubo una manipulación del pueblo. Quiero partir con usted, abogado Matías Munda. Usted siempre me pone el fierro caliente inmediatamente en las manos. Usted es lo que, usted es lo que habitualmente juega, peor que esos niñitos del Instituto Nacional Barrio Barana. Esa es su profesión y su actividad permanente, pues, señor Mundaca. Bueno, yo creo que hay que dividir este drama shakespeariano, que parece ser Mm. sacado de una obra teatral de Shakespeare, esto de que ha ocurrido en las últimas 2 semanas. Yo creo que hay que dividirlo en dos aspectos. Un aspecto que es propiamente político y otro que tiene carácter legal o jurídico. En primer tiempo, yo creo que hay que analizar el punto de vista desde el punto de vista político. Creo que llevarse una bomba de ese calado al interior de la moneda es un suicidio, digamos, político que se cometió ahí entre el presidente de la República, la ministra del Interior, el subsecretario, en fin. Eh, Ellos debieron poner desde un principio una distancia sanitaria entre el gobierno y los hechos que se estaban investigando. Eso es lo que recomienda la buena política, ¿no es verdad? Por asuntos de Estado se entera el gobierno a través del
jefe de la Policía de Investigaciones de que hay una investigación. No sabemos qué detalle o con qué detalle, no creo que muchos, ¿no es cierto? Porque obviamente el Ministerio Público no va a hacer, no va a mandar en la orden o instrucción particular, ¿no es cierto?, de investigar los hechos muchos datos. Pero se le advirtió al gobierno, porque claro, era una cuestión de Estado. Si cuando hay una investigación penal en contra de un funcionario de ese nivel, es una cuestión de Estado y una obligación del jefe de la policía o informarle al gobierno lo que está pasando. Lo que de ahí pasó en adelante es una serie de torpezas, ¿no es verdad? Porque lo que debió haber hecho ese mismo día en que se entera el gobierno de que Monsalve está denunciado por un delito de esa característica, es haberle inmediatamente pedido la renuncia, sin ninguna otra diligencia, gestión o conmiseración de por medio. Permitirle dos días más ahí contaminó completamente al gobierno y le hizo meter la pata, digamos, profundo. Y eso, por una parte tiene origen político, en las personalidades de la gente, en el temor que debe haber sentido Monsalve de haber sido afectado de esta manera, eh, pero también tiene una dimensión jurídica. Yo creo que si hay abogados en el gobierno, tienen que saber que su cliente es el gobierno y no un funcionario de turno. Por lo tanto, todas las operaciones legales que se debieron hacer eran aconsejar a Monsalve que si él sabía que los iban a denunciar, es hacer lo que habría un penalista de un principio. Así, tú sabes algo, te pueden denunciar, bueno, anda tú mismo y te autodenuncias a la policía. Y renuncias al cargo. Si eso es lo que Claro. correspondía hacer en un Estado de Derecho, digamos, y con abogados relativamente razonables, lo que correspondía era hacer eso, que el subsecretario se autodenunciara, contando lo que él dice que vivió o no se acuerda ese día, y renunciar al cargo. Y con eso habrían evitado, digamos, todos los daños que se produjeron con posterioridad. Son errores políticos y jurídicos de gran importancia, lo que indudablemente pone al gobierno en un grave riesgo. Camila Flores, usted también es abogado, diputada. ¿Cuál es su visión sobre esto? Bueno, primero en la dimensión política, creo que este ha sido probablemente uno de los temas que peor ha manejado el gobierno. El presidente de la República en una conferencia de prensa de 50 minutos, ni Diosdado Cabello habla tanto como el presidente Boric, trasladó este conflicto a su escritorio, a la oficina presidencial, ¿Usted confesando cree que incluso se lo trasladó solo o alguien le dijo? solo. Yo creo que esto fue absolutamente solo. Yo creo que sus asesores, se veía ahí a su asesora de Sí. prensa tratando de parar esto. Él la retó, siguió hablando. Yo creo que esto es un intento desesperado de él de tratar de blanquear su imagen, de separarse de este caso y terminó involucrándose mucho más. Terminó incluso confesando que él había tenido conocimiento de la comisión de un delito, cuando él dice que el subsecretario Monsalve habría revisado las cámaras del hotel donde se habría provocado esta violación, ¿cierto? Y por cierto que él además como autoridad frente a un hecho de esta connotación tenía la obligación de denuncia y no la hace. Entonces el presidente creo que complicó mucho más esta situación. Vemos opiniones contrapuestas entre él, la ministra del Interior, contradiciendo al presidente de la República. Por otro lado, contradiciéndose la ministra del Interior con el director nacional de la Policía de Investigaciones. Sabemos ahora en estos días que se cortó el hilo por lo más delgado, terminaron sacando a la jefa del Departamento de Inteligencia de la PDI, cuando yo creo que acá la responsabilidad principal la tiene el director nacional de la PDI. Eh, Primero por haber comunicado bajo la excusa de ley de inteligencia cuestionable como abogado desde mi punto de vista ese argumento, se comunica esta investigación del ex subsecretario Monsalve sin previa comunicación al fiscal que lleva la causa, al Ministerio Público. Eh, Recordemos que hoy día tenemos a un exdirector nacional de la PDI con medidas cautelares por circunstancias similares, y yo me atrevería a decir incluso
que en el fondo, menos grave que lo que hemos conocido, ha hecho el actual director nacional de la PDI, pero el gobierno lo ha cubierto, lo ha protegido, lo ha fortalecido. Yo creo, Rodrigo, que este es un tema de los más graves que probablemente hemos visto, porque además se les cae el discurso del feminismo. Es evidente que es un feminismo absolutamente de cartón. No vimos a las feministas haciendo marchas, protestas, no vimos a las tesis cantando "El violador eres tú", porque el violador lo tenían en el mismo Palacio de la Moneda, sentado en un cargo nada más ni nada menos que a cargo de la seguridad de nuestro país. Recordemos que en ese entonces, cuando se habría cometido este hecho, el subsecretario era ministro del Interior subrogante. Por lo tanto, el discurso se les ha caído absolutamente en España, se terminó saliendo de la política Íñigo Errejón, que para hacer un Con símil la con misma situación. Chile era como Giorgio Jackson en Chile, el ideólogo del Frente Amplio, y también por denuncias de abuso sexual. Entonces, al parecer, Pero este es mucho algo más, mucho, casi creo que House of Cards, las cosas que se han dado a conocer Exacto, sobre él. yes, Claro. tal exacto. cual. Pero bueno, para terminar con mi idea en hacer una línea más o menos similar, en Argentina, Alberto Fernández, que se decía feminista, este señor Errejón en España, acá el ex subsecretario Monsalve hacía videos apoyando a los movimientos feministas, y las feministas de izquierda han guardado un silencio cómplice absoluto. Vimos como la ministra de la Mujer salió eh, prácticamente al final del día jueves, cuando la prensa se entera de esto, haciendo declaraciones, evadiendo el tema en sí mismo. Lo han manejado pésimo. Y nos dimos cuenta de que finalmente son personas que tienen un doble estándar absoluto, y que cuando le afecta una situación como esta a alguien de sus filas, guardan silencio, han cuestionado a la víctima que ha denunciado estos hechos, y hemos conocido situaciones escabrosas a boca de la abogada, ¿cierto?, de la eventual víctima, ¿cierto?, diciendo que la habrían amenazado incluso de muerte, diciendo, oye, ojo con lo que estás haciendo porque puedes aparecer muerta. Ha sido realmente terrible, y de cierta manera ha puesto también, desde mi punto de vista, Ok. la transparencia absoluta de cómo son y cómo se comporta la ultraizquierda. Ah, necesario. Bueno, sí, yo ahí comparto que el punto de prensa que lleva una semana desde lo sucedido cambió, hizo un giro aún más grave, que fue el propio presidente respecto de este caso, que hasta el día anterior venía haciendo una denuncia gravísima en contra del subsecretario Interior, que en esa ocasión estaba, tal como señalaba, estaba el ministro de Interior, pero el hecho que el presidente, y ahí yo me tomo las palabras que llaman la atención hoy día, el mismo Matamala hoy día en sus columnas ya señalando en esta que apodó de amateur, que finalmente el contenido era muchísimo más que decir que era amateur, sino que habla de la vanidad, frivolidad, falta de mesura de sí mismo, que termina siendo esta performance desastrosa. Esa es la parte de la conclusión de esta columna, que lo que implica es un reconocimiento además de hechos conocidos por el presidente, donde no se toman las decisiones al momento, se le da un espacio, y que inclusive ni siquiera se tenían por propósito haber adoptado. Porque el día jueves, tal como consta, el subsecretario se encontraba en la discusión de la ley de presupuesto, en las comisiones, e incluso participaba en la tarde de un punto de prensa. Por lo tanto, si la segunda no sale con el titular y con la noticia, no hubiésemos tenido una renuncia a un subsecretario. Es decir, y ahí uno mira y dice, ¿qué pasa en esas cabezas? Teníamos desde el inicio de año la tesis de esta formalización, que era lo que implicaba que era el momento de renuncia del director general, del general director de Carabineros. Y ese era el momento que había que entonces que dejar en el cargo respecto de actos que ni siquiera eran propios, sino a nivel institucional. ¿Para qué? Para darle respuesta a su propio sector. Pero cuando las respuestas tienen que surgir con decisiones que son categóricas y necesarias para un Estado, finalmente, no las toman. Que viene a ser finalmente esta caída como castillo naipe,
que se habla de un continuo abuso de poder que se generó desde que se adopta la noticia. El abuso de poder por parte del propio subsecretario, con lo que estamos conociendo, además con los hechos que ya ni siquiera en ámbito penal, que debe entonces saberse si es que se cometió o no se cometió el delito, eso se verá en esa espera, pero a nivel laboral sí hay una serie de abusos de poder respecto de la contratación de la propia funcionaria y cómo entonces la tenía para un cargo más alto a raíz de que finalmente estaba involucrado en estos hechos. Entonces, y de la mano de eso, ir en avión presidencial aceptado por el propio presidente y por la ministra actual de Interior. Luego de eso, no se sabe el destino y qué se hizo durante la región y si es que con esos recursos fiscales fue además a conversar u otros eventos con la familia. Entonces, todo esto en conocimiento que se estaba utilizando las cámaras, reconocido además, porque el hecho de que salga de inteligencia la jefa implica, la directora de inteligencia implica que la PDI también reconoce que esto se realizó a solicitud del propio subsecretario y todo esto lo conocía el presidente de la República. Entonces, y ahí yo me tomo también una entrevista que hubo de Oscar Landerete, que creo que es la descripción más literal y real de lo que es el Frente Amplio, que ellos, finalmente, la mirada es en el ajeno, la desconfianza, todo en el que no piensa como ellos creen que realizan la actuación como corresponde dentro de su propia moralidad, pero que finalmente lo que están generando es nuevamente destrozar la confianza, la legitimidad de las autoridades, donde se había puesto esta esperanza que esta juventud iba a hacer los cambios, que era evidente que no iba a suceder, pero la esperanza que para mucha gente de que esto iba a hacer los cambios, y nuevamente vemos donde el poder, la élite, hace todo el abuso y la ciudadanía queda nuevamente desprotegida. Fernández, ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista de la academia, digamos? ¿Cómo siente esta situación toda vez de que eh, la, la acción o las acciones tomadas en principio, que son distintas a las que tomó en el día de ayer o que habló en el día de ayer el presidente, revelan como un desconcierto impresionante? ¿Cuál es la visión que tiene usted? A ver, antes de entrar en la pregunta en sí y estando de acuerdo completamente con todo lo que se ha mencionado, me parece que hay un punto que no se está tocando incluso a nivel nacional y que tiene que ver con el uso de órganos de inteligencia para fines de carácter político o incluso personal. Un elemento regular que hemos tenido durante esta crisis de seguridad es que no existe inteligencia, no existirían órganos de inteligencia eficientes, etcétera. Pero la historia nos muestra que durante Bachelet II, el entonces subsecretario Lewy se llevó buena parte de las inteligencias policiales a la Subsecretaría de Interior. Luego tenemos que en este gobierno se utiliza la inteligencia de la PDI básicamente para diligencias de carácter personal, con una suerte de Fouché. Es decir, lo que por un lado nos quejamos que no tenemos órganos de inteligencia policial de carácter eficiente o efectivo, pero después nos damos cuenta que están siendo utilizadas por el mundo político de una manera que decir brutal y caribeña es quedarse corto. Entonces, mi punto es el daño que esto le está generando a la capacidad que tienen las inteligencias policiales de dedicarse a sus labores de manera profesional, si al final del día son herramientas de poder de un subsecretario que las utiliza para todos los efectos prácticos como una guardia pretoriana. Es decir, y por favor, no me refiero solamente a las diligencias que llevaron a cabo, sino que me refiero a la rutina. ¿Cuántas HH, cuántas horas hombre, cuántos recursos de las inteligencias policiales se están utilizando para eso? Y me atrevo a estas alturas, ¿se los está usando para inteligencia política o no? Es decir, si se atreven a utilizarlo para cubrir una afer de abuso sexual, ustedes comprenderán que hacer espionaje político es un pelo de la cola. Esto es lo que a mí me tiene personalmente más alarmado desde la perspectiva más global, más estratégica de este afer y de este incidente. Recordemos que en la historia en Chile tenemos situaciones en las que este tipo de circunstancias se dieron, digamos, y en la década de los 50 y 60. Ahora, dicho aquello, saliendo de lo específico y yendo directamente a la pregunta, tenemos el tema de la destrucción de las instituciones. Esto al final del día parece una tragedia griega donde todo el mundo clama al cielo, digamos, porque las instituciones se desprestigian y colapsan, pero luego nos olvidamos de que es una clase política
que no solamente no las respeta, sino que las utiliza con un descaro y un desparpajo que es brutal. Aún recuerdo un artículo de Josefina Arauz y Rodrigo Pérez de Arce en la revista Punto y Coma, donde analizaban precisamente la matriz ideológica del Frente Amplio. Y si bien es cierto, Manuel Monsalve no era militante socialista hasta hace algunos días atrás, pero en términos estrictos representa una forma de hacer las cosas. Para ellos todo está permitido. Ellos se lo permiten todo. Se sienten una suerte de mesías a los cuales se les ha provisto de una verdad que tiene que ser impuesta al resto, y todos aquellos que no la aceptan se vuelven no adversarios políticos, sino que enemigos que rechazan la verdad. Si eso no es una definición de fanatismo político y un carácter particularmente pernicioso para la democracia, me cuesta encontrar otra definición. Al final del día, lo que estamos viendo es que la tan pretendida y manida superioridad moral se les daba mucho mejor en la oposición que en el gobierno, donde no Sí. solamente no están demostrando las capacidades reales de gestión. ¿Qué pasa si hacemos, Matías, una derivación de esto a lo que pasó en el Instituto Nacional Barbara? El punto de vista de lo que es permisible o no es permisible, cuando a ver que apoderados que no está claro si fueron el centro de apoderados, pero apoderados que emiten a posteriori de esta tragedia una declaración que a todas luces eh, es, es, es insólita. Porque qué cosa más terrible lo que les pasó, pero qué cosa más terrible que dentro de un instituto de prestigio de ese, de educación media, aparentemente a lo mejor profesores, auxiliares con alumnos, buscaban la forma y proveían el material para desarrollar bombas. Y a propósito de eso, se produjo esta cosa horrible que hay niños que están en estado grave. Quiero derivarlo a esto, abogado Mundaca. Está en silencio, está en silencio. Está silenciado, don Matías. Quita el silencio, aprieta el botón, querido. Exacto. No, hay que apretar el botón. Ahí Ahora sí. sí. Ahí sí. Y la carta que circuló ayer respecto de estos muchachos que se encontraban fabricando cócteles Molotov por un grupo de padres. La verdad es que no sé ni me consta la autenticidad de la carta, pero si así fuera, realmente habría que explicarse entonces por qué estamos en la situación en que estamos. Porque si hay padres que están justificando que sus hijos se lleguen a quemar, se lleguen a suicidar a lo bonzo por una supuesta protesta de carácter social, político, religioso, cultural, cualquiera que sea el origen de esta protesta, naturalmente que por la naturaleza de la misma se legitima completamente. Eh, la frustración, decían ellos, la falta de futuro, la incertidumbre, esas son cuestiones que afectan a Patraña. toda la juventud, nos afectaron a nosotros también en nuestra juventud, pero nosotros no decidimos a salir a tirar bombas lacrimógenas, digamos, o bombas incendiarias a la policía. Entonces, la explicación que aparece en esa carta, si es que fuera verdad y si es que fueran, digamos, padres, efectivamente representa una concepción de la sociedad, de las estructuras republicanas, el respeto a la ley que está completamente deformado. Por eso es que los muchachos proceden de esa manera, porque es los modos de contención familiar los que están a la baja. Entonces, cuando la familia no hace su papel, y los muchachos se forman por las redes sociales o por el Internet, se forman en un mundo cerrado, en que sus propias ideas, ¿no es cierto?, se validan a sí mismos y por lo tanto ellos creen que lo que están haciendo es lo correcto y por lo tanto no hay otra visión que no sea la de ellos. Eso es muy sectario, eso fue ya bastante diagnosticado por la gente que es experta en redes sociales. Los muchachos de hoy construyen su vida, su imagen, sus ideas y sus acciones a través de redes sociales, que son básicamente un nicho cerrado de personas que se autovalidan. Entonces, si la carta es verdad, claramente Ok. entonces no tenemos ninguna explicación
respecto a la acción de los menores que no sea la inspiración de sus propios hogares. La falta digamos, de preocupación de los padres en la formación de sus hijos. Y ese es un gran problema que tiene la educación chilena. Camila, Bueno, nadie ha salido a desmentir la carta, por lo tanto, para mí queda bastante cerrado de que es una carta verdadera que representará a un grupo de padres y apoderados Ujú. del INBA, si no, ya la hubiesen salido a desconocer. Yo coincido con que creo que ahí está el principal problema. Cuando tenemos adultos, padres apoderados a la rectora de este colegio, justificando y relativizando los hechos de violencia, es que no hay nada más que discutir. Mm. Cuando los adultos responsables finalmente están dispuestos a que sus hijos, sus estudiantes, pongan en riesgo sus vidas por causas fracasadas, es que definitivamente ahí está el problema. El problema está en los adultos. En los adultos, yo no quiero exculpar en ningún caso a estas personas que han cometido delito, porque quien elabora una bomba Molotov lo hace con el ánimo de incendiar, de matar a otro. La bomba Molotov es un arma mortal. No lo estoy exculpando en ningún caso, pero sí tratando de poner el énfasis de dónde viene el problema de estos jóvenes, de estas personas que tienen que cumplir y pagar por los delitos. Ahora, nadie podría alegrarse por lo que ha pasado. Hay algunos que yo he leído que dicen, oye, qué bueno que estén quemados y que estén no, como estén. No, a mí no me No, es alegra una brutalidad. en lo más mínimo, encuentro que es terrible lo que les ha pasado. Ahora, eso no los disculpa de que tengan que responder frente a sus actos. O sea, están en el fondo con su propia ley viviendo las consecuencias de lo que le ha ok. tocado a carabineros y a tantos otros tener que sobrellevar en su día a día. Pero lo que quiero decir, Rodrigo, es que ahí está el problema de nuestra sociedad, el deterioro de la sociedad, en la familia, en los adultos, en los padres. Es vergonzoso que tengamos a personas que estén justificando este tipo de situaciones. Ahora, indudablemente que hay una forma de ser muy permisivo con los hijos, pero lo que pienso, les va a tocar a estos cabros, algunos quedaron quemados enteros, un 80, un 70%, se mataron la vida. ¿Por qué? Por jugar a Al hacer guerrillero. al guerrillero. Paz, Ana, está en silencio. A ver, lo de la carta es complejo, claro, nadie la ha desmentido. Uno esperaría que esta carta no fuese real, pero lo complejo que uno además la lee y la verdad que hay personas que uno ha visto esta lectura de las cosas, esta visión de las cosas de esa misma manera, entonces como que ya no sorprende tanto que exista gente todavía con estas directrices, que este derecho a manifestarse, y yo leía una parte que es complejísimo, porque dice y siempre habrá quien esté dispuesto a arriesgar su vida y su libertad para hacer ruido suficiente para ser escuchado. Y dentro de eso, ya habiendo sucedido los hechos, que además habla que recordemos que Mm. son menores de edad, sí, pero también recordemos que hay una ley de responsabilidad penal adolescente. Y la ley de responsabilidad penal adolescente corre entre los 14 y los 18 años y por lo tanto muchos de ellos van a tener que responder también a nivel de responsabilidad penal adolescente. Y tenemos no sé si son casi 30 jóvenes, 30 niños, adolescentes que están hoy Treinta y día en cinco. los hospitales, 25. Entonces, la gravedad de finalmente de consecuencias de discurso y de una instalación finalmente de una mirada tan permisiva que está, lo que siempre se reclamó en 2019, esta apología a la violencia finalmente que había y que nos lleva a estos resultados. Llama la atención, hace muy poco leía que el diputado Winter salía diciendo, bueno, tenemos una crisis del principio de autoridad en nuestra sociedad. Chuta, ¿cuánto? Y la autocrítica, Ok, ¿cuánto colaboró finalmente este sector político en llevar esta crisis de autoridad? ok. Corto al Ujú. final, Fernando, las palabras de la rectora. La rectora dijo que el Instituto Nacional tiene un lindo proyecto educativo, están desarrollando los profesores su proyecto educativo, los auxiliares de la docencia ayudando a que este se desarrolle, y estos son hechos que no son comunes, son aislados. No entiendo, no entiendo la forma de enfrentar el hecho cuando uno ha visto esta cosa de los overoles blancos por un año, dos Una años, década. 3 años, una No, década. una década. Claro.
A ver, tres cosas. Primero, la misma rectora se fotografió en un evento con el Frente Manuel Rodríguez durante este mismo año en el propio Internado Nacional Barros Arana, con las banderas del Frente Manuel Rodríguez arengando a los estudiantes. Es decir, por favor, no, no nos saquemos la suerte entre quitar. Ella misma en la prensa se reconoce una mujer de izquierda militante, activa. ¿Qué más podemos decir? El segundo tema tiene que ver directamente con que hay un patrón, hay un modelo de acción en los liceos emblemáticos en los cuales se reproducen. Hay varios centros de alumnos, varios de los cuales están integrados por apoderados que incidentalmente no necesariamente tienen que ser los padres. Un apoderado puede ser cualquier adulto mayor de edad, digamos, que simplemente asume el rol de tutoría o tutelaje sobre un menor. Y se ha dado el caso en el Instituto Nacional, también está detectado, en el Liceo de Aplicación, etcétera, de personas con militancias reconocidas en grupos de ultraizquierda que apadrinan o actúan como apoderados de chiquillos que llegan, sobre todo estos liceos a los cuales no se ingresa en prekinder o kinder, sino que se ingresa en séptimo básico. Por lo tanto, llegan con un chiquillo que ya viene adoctrinado y se convierten en los núcleos de acción que distintos profesores que han participado en este tipo de circunstancias plantean que son minoritarios, pero al utilizar la violencia de una manera brutal, recordemos que en el mismo internado de Barros Arana hace pocas semanas, pocos meses atrás, golpearon con una piedra por la nuca a un inspector en el patio que los estaba reprendiendo por salir en overoles blancos. Por lo tanto, tener una fábrica de napalm para fabricar bombas incendiarias. Recordemos que el cóctel Molotov se llama así porque lo inventaron los finlandeses frente a la invasión rusa el año 40 como arma antitanque y funciona, digamos. Es decir, dimensionemos de lo que estamos hablando, no es una Ok, tontera, no es un petardo. ok. Gracias, Fernando, Camila, Ujú. Paz y Matías. Tenemos que ir a una pausa. Estamos en cita regional en su canal Quinta Visión, desde San Antonio hasta los Andes. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este cita regional. Hoy estamos con Fernando Wilson, Camila Flores, Anastasiade y Matías Mundaca. Este sábado 26 y domingo 27, usted, los chilenos y chilenas, debemos ser protagonistas de las elecciones regionales y elecciones municipales. Hay que elegir gobernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa, concejal o concejala, ya, consejero o consejera. Y usted tiene que ir y se va a encontrar con que le van a entregar 4 votos de diferentes colores y tamaños. Algunos son chiquititos, tienen 1, 2, 3, 5, 6 nombres, y otros son una sábana grande, digamos, como el Mercurio página abierta. Y usted tiene que ir y votar. Quiero que conversemos sobre esto, es decir, una región que va a tener el padrón electoral más grande de toda su historia. 1.680.000 personas. El 2021, en las elecciones municipales, votaron 711.000. Entonces, aquí puede pasar cualquier cosa. Quiero que conversemos, digamos, eh, usted, para que lo sepa también, el voto de gobernador regional es naranja, el de consejero regional es verde, el de alcaldes es celeste y el de los concejales es blanco. E información que quiero que usted tenga claro, las mesas receptores se abren el sábado a las 8 de la mañana y se cierran a las 6 y el domingo a las 8 de la mañana se cierran a las 6. Y que el que no asista a sufragar va a tener una multa de 33.280. Conversemos sobre esto, digamos, sobre estas elecciones. Quiero partir al revés, ahora quiero partir con usted, Fernando. Eh, ¿Cómo ve usted Perfecto. este tema de estas elecciones históricamente, digamos, el comportamiento regional? En fin, ¿cómo siente usted y cómo podemos motivar a la gente para que vaya a votar? A ver, quizás la primera motivación y la más interesante es que son elecciones que están absolutamente abiertas en términos de que la inclusión del voto voluntario ha hecho o ha de alguna manera desmantelado las costumbres o los votos cautivos que se habían desarrollado en los 4 tipos de elección que se habían La desarrollado. Más ex, para aún, que le quede claro,
la exclusión del voto obligatorio, señores, voto obligatorio, para que no se Ah, vayan a sí, enredar bueno, con las palabras lindas de Wilson. exacto. No, bueno, ahora tenemos voto obligatorio con sanción económica, 33 lucas, digamos. Por lo tanto, en términos estrictos, es muy difícil predecir. Por lo tanto, va a ser tremendamente interesante y ese debería ser un factor de activación de la participación. Ahora, viendo lo que fueron los dos plebiscitos con voto obligatorio y el único proceso electoral que tuvimos, también del mismo carácter, podemos especular del orden que van a ver una concurrencia a urnas, al menos los especialistas electorales plantean una concurrencia de 10 a 11 millones de personas. ¿Qué es lo que irá a salir? Bueno, es el gran misterio y es el gran interés que vamos a tener el domingo en la noche sobre esta situación. Pero siempre es relevante, pero en esta ocasión incluso más, el voto individual y la participación política va a ser sencillamente decisivo. Eh, Matías Mundaca. Bueno, yo creo que esto es una encuesta obligatoria, presencial y directa. No es una encuesta de estas que se hacen por encargo, telefónica o qué sé yo. Es una encuesta real. Es una encuesta que va a tener por resultado saber cuánto es el índice de desaprobación que manifiesta este gobierno entre la gente, cuál es el índice de aprobación que tienen, cuál es la fuerza real que tienen algunos candidatos sobre todo a nivel municipal, que tienen en sus comunas. Yo creo que esta va a ser una elección muy reñida, que lo más probable es que haya segunda vuelta en las elecciones de La gobernadores en gobernación. casi todas las regiones. Hay una dispersión enorme de candidatos y ya no estamos quejando de que nuestro sistema político había permitido con el voto obligatorio, con el voto voluntario, digo, crear votos de nicho, ¿no es verdad? Y por eso se creció, digamos, el voto, digamos, tan extremo en un lado y en el otro. Cuando eso se produce, efectivamente el que crece es el voto de nicho, el voto de las minorías, en fin, y los partidos sufren la tentación de hablarle a las minorías. ¿Mm? Por eso es que en definitiva la gente se aparta de la votación, no va a votar, no participa porque no se siente interpretada. Y entonces hay personas que dirigen sus mensajes políticos a las minorías, ¿no es cierto?, a los grupos LGBT, a los animalistas o a los ultranacionalistas o a los que les gusta la bandera todos los días en la casa, en fin, una serie de intereses políticos pequeños que se agrupan y que en definitiva dan por resultado que el sistema político se atomiza y después tenemos una Cámara de Diputados ingobernable, ¿no es verdad?, que hace lo que quiere, en fin, se complica el sistema. Por eso digo yo que es tan importante esta medición de este fin de semana, porque vamos a ver qué es lo que dice el voto obligatorio, es decir, la opinión obligatoria de todos los chilenos. Este es un juicio político de enorme característica, enorme, y puede ser el fin, digamos, de un proceso político que se inició en octubre del año 2019 y puede terminar, digamos, en estas elecciones probablemente eh, con un resultado muy complejo para las fuerzas del gobierno, que están en una situación bastante desventajosa desde el punto de vista de su realismo, a la acción política, los fracasos que han tenido, la imposibilidad de hacer gobierno. Y por otra parte, naturalmente, yo pienso que en algunos lugares de Chile la competencia en materia de alcaldía va a ser muy estrecha. Probablemente van a ser triunfadores por pocos votos, con lo cual, naturalmente, también la inestabilidad puede seguir adelante. Pero lo que es importante es lo que dices tú, Rodrigo. Ahora estamos obligados a votar, estamos obligados a opinar, ya no nos podemos ir a la casa diciendo que no nos interesa la política. Al contrario, los desastres que está viviendo este país es precisamente porque los ciudadanos Ok, no se desentendieron de la política. ok. A mí me toca, Paz, Concuerdo. me toca, Paz, cosas sabrosas. Fui a la oculista, dejo el auto en calle Echever con calle Valparaíso y el señor que me da a ver la ficha del parquímetro. Me dice, "Oiga, usted lo ha visto, se lo ha visto en el canal 9". Después entro gente normal, común,
Voy y el portero, señora ministro, el portero de un edificio se acerca a mí y me sale a saludar, qué sé yo. Es la gente que vota, es el ciudadano. ¿Cómo lo podemos ayudar para que entienda? Porque me preguntaba uno de ellos, un tercer señor, lo que eran los consejeros, porque había que votar por consejeros acá, quienes aconsejaban, digamos. No, la realidad de lo que la gente está votando, entendiendo, probablemente lo del alcalde lo entiende, lo del concejal también, pero lo del gobernador y el consejero regional, como que la gente no lo entiende a uno, ¿le parece? ¿Cómo ayudamos a la gente? Yo creo que hay importante varios puntos. Es cierto que de la votación uno puede concluir y desarrollar en el fondo cuál fue la tendencia, etcétera, pero más que encuesta ahí, Matías, finalmente el más importante parte del ejercicio democrático. Que esto tenemos nosotros una democracia, una sociedad donde nuestras autoridades nos representan a nosotros. Y esa es la gracia y lo que se perdió con el voto voluntario, que hoy día vuelve a ser obligatorio y que nos lleva a tener mucha mejor, finalmente, representación proporcional de lo que somos nosotros, porque vamos a ir todos a manifestarnos. Y eso es bien relevante. Y tenemos 2 días porque hay más gente. Incluso, si uno no ve las estadísticas, votaba menos del 40% con voto obligatorio para estas elecciones y hoy día vamos a tener en el orden de 78-80%, por lo tanto es el doble. Y por eso son 2 días. Se va una sola vez a votar, ahí me entregan los 4 papelitos y si uno tuviese que identificar de qué se trata esto, claro, mucho más cercano a cada uno, lo local, lo vincular, que es ese municipio, donde está el alcalde con su consejo. Pero se replica esto a nivel regional. Ese alcalde ya no se llama alcalde, es un gobernador. Y ese gobernador elegido también tiene también su consejo, y esos son los consejeros regionales. Esto, y es uno solo por región. Viene a ser lo mismo, no es la misma pega. Acá viene a ser por sobre todo una mirada respecto de aquellos proyectos de inversión que se deben realizar en la región, solo para la región. Por lo tanto, también son bien relevantes porque si está vinculado ese consejero regional que tiene más comuna, a veces uno dice, pucha, es que este no es de mi comuna. No, es que lo más probable es que no sea porque hay una amplitud alrededor de 4, se agrupan las comunas para que haya un representante, uno más representante como consejero hacia ese gobierno regional para ir sacando adelante proyectos que son necesarios también en mi comuna. ¿Y dónde? ¿Y quién le pide esas lucas? Se la pide el mismo alcalde, autorizado por los mismos concejales, para poder entonces sacar adelante las actividades, todo lo que signifique para mejorar la calidad de vida de las personas. Y ahí yo me quedo, que también es bien relevante, cómo se vota, por quién se vota, y ahí hoy día tenemos una excelente reflexión de Monseñor Tomalí, que creo que ha hecho un gran labor, más allá de las creencias que podamos tener nosotros, finalmente va en lo profundo, en la interna nuestra, el momento de decidir responsablemente, que creo que eso es muy necesario saber quién se está votando. Uno de los puntos que dice es coherencia. Esa persona, ese sector político por el que voy a votar, es coherente, hace y dice y hace exactamente lo que está señalando, o la verdad que vamos a continuar finalmente en este círculo vicioso. Somos parte de la estructura de nuestros cambios como país, como votante, y creo que en esta decisión del fin de semana tenemos que ponernos los Ok. pantalones, las faldas, todo por nuestro país y decidir correctamente por quienes nos representan. Camila, esta cosa también de la segunda vuelta de los gobernadores a la gente se enreda. Dice, bueno, pero si, yo he escuchado gente decir, no, pero si empatan el retador y la alcaldesa puede dar una segunda vuelta para elegirlo. No, no, aquí esto es En una alcalde sola no. vez, lo único es el gobernador, aquí no hay dos vueltas. Alcalde o alcaldesa se elige una vez, concejal y concejal. Lo único que puede haber es el caso del gobernador. ¿Cómo aclararle eso a la gente, Camila? Sí, es una discusión que incluso hemos planteado en el Congreso porque efectivamente para la elección de alcaldes no existe segunda vuelta, lo que ha provocado que en algunos casos, incluida nuestra región, tengamos alcaldes electos con una muy baja votación, con un porcentaje bastante reducido, porque se genera mucha división, mucha dispersión de votos y eso genera problemas de representatividad finalmente. Yo creo que esas son las debilidades que probablemente tiene nuestra democracia representativa.
Solamente en el caso de los gobernadores regionales, si alguno de los candidatos alcanza el 40% más uno, gana en primera vuelta, no existe segunda vuelta. En el caso que ese porcentaje no se provoque, que no se llegue al 40% más uno, sí hay segunda vuelta, porque se entiende, ¿cierto? Importante la legitimidad. Pero para que Yo la creo gente lo entienda, Camila, ese 40% es el 40% de quienes deben votar, es que decir, en la región el número de votantes los son que mil voten, de los que seiscientos ochenta, de 1.600.000, o es de lo que votan. ¿Cómo se calcula el 40%? 40% es respecto de los que concurrieron a las urnas a votar. Ok. Ese es el 40%. No es respecto a la cantidad de personas habilitadas para votar, sino que respecto de aquellos que realmente concurran personalmente a votar a las urnas. O De sea, ahí, si votaran, para que la gente le quede clara, si votaran 1.500.000 personas, significaría, que tendría que sacar 600.000 un voto, un claro, candidato para ser electo. Eso es. así es. En términos concretos, así es, efectivamente. Ese es un muy buen ejemplo en términos numéricos. Eso ocurre solo para el caso de los gobernadores regionales. El resto de las papeletas, consejeros regionales, alcaldes y concejales no tienen segunda vuelta. Por lo tanto, van a ser electos los que saquen un voto más respecto de su competencia. Ya da lo mismo, ahí no se necesita una diferencia sustantiva respecto de la cantidad de votos. Ahora, lo que yo me he encontrado, Rodrigo, que he estado todos estos días haciendo mucha campaña en la calle, es con una alta nivel de personas que todavía no sabían, a lo menos hasta que duró el periodo electoral, por quién votar. Principalmente respecto de los gobernadores y de los cores, de los consejeros regionales. Efectivamente, sobre los alcaldes y los concejales hay un acercamiento, una proximidad más sustantiva. La gente tiene ya bastante más decidido por qué alcalde o qué concejal votar. Es una votación muy local. Pero la votación de cores y de gobernadores regionales, la gente, la verdad, a mí me recibía la información y me decía, oiga, qué bueno que me avisó, porque todavía no sabía por quién votar. Ok. De eso me encontré con muchos casos. Entonces yo creo que la cantidad de votos indecisos se puede mantener incluso hasta el mismo día que la gente concurra a las urnas, porque ha sido una campaña con bien poco ambiente de campaña, muy fugaz y la verdad es que muy aérea, no muy local. Ok. Ahora, nos deben quedar poco más de 10 minutos. Sigamos ayudando a la gente para votar. ¿Y cómo se eligen los concejales? ¿Por qué hay algunos que van en una lista y el que vota más la ayuda al de esa lista? Los concejales independientes tienen que ir en lista. ¿Cómo se llega a la determinación, Fernando Wilson? No, es un sistema proporcional en el cual se suma tanto el voto individual como el voto global de la lista que representa de alguna forma al sector. Eso permite que algunos concejales que quizás no tengan tan buena votación individual, pero que, digamos, la lista en general obtuvo una votación importante, puedan ser arrastrados como el reflejo de una visión más general de la población sobre el rol de un determinado político. ¿Y cómo se Recordemos que calcula? ¿Y cómo se calcula la cifra repartidora, digamos? digamos, me está obligando a ponerme complicado. Es una versión menos corregida que el sistema de Hunt original, digamos, que se usa para los parlamentarios, digamos. Ya, Básicamente ya por la ahí la gente acumulación. ya no entendió, Fernando. Ya, ya. No, porque es un sistema, y ahí yo estoy completamente de acuerdo, que es un sistema particularmente complicado que no debiera ser así. Yo, si es que hay un tipo de votación en la cual valoraría el voto uninominal, es precisamente en el caso de los concejales, pero básicamente es un cálculo sobre la base del cálculo de la lista y acordémonos, no recuerdo si es que también se aplica la lógica de la cebra en los concejales en específico, es decir, el tema de paridad de género. No, Paz me corrige en ese sentido. Por lo Ah, mira. tanto, ahí hay ahí hay, bueno, y eso nos lleva a otro tema, que me disculparán que salga, pero claramente en Chile necesitamos una racionalización de los sistemas electorales, porque teniendo sistemas diferentes, digamos, para los cargos unipersonales, incluso entre ellos mismos, es decir, que el sistema de gobernador y el sistema de alcalde sea distinto y que sea diferente entre los órganos colegiados, la verdad es que es kafkiano.
Ok, Pero bueno, así ha ido quedando y es el escenario en el cual nos vamos a enfrentar. Mal que mal, por eso tenemos 2 días, en buena parte, porque el mismo CERVEL reconoce que cada persona se va a demorar en promedio 5 minutos en votar, ok, incluso sabiendo por quién va a votar. ok. Abogado Montaca, Sí, bueno, es un flaco favor, digamos, hacer debutar el voto obligatorio en elecciones uninominales con una cantidad enorme de votos y de candidatos. ¿M? Porque la verdad es que son verdaderas sábanas. ¿M? Porque la cantidad de candidatos que hay, de alcaldes, de concejales, en fin, en Viña 100 candidatos, en fin, en Santiago, interminable el tema de los candidatos. Y eso se produce básicamente por nuestro sistema electoral, que hay que naturalmente reformar en algún momento, hay que ponerle los cacabeles al gato y reformar los sistemas electorales que están bien disímiles entre un tipo de cargo y otro. Y yo creo que deberíamos tener un sistema relativamente claro para todos. Eh, y yo lo que le recomiendo a las personas es que cuando vaya a votar, sea el día sábado, sea el día domingo, como dice la paz, es un solo acto la votación, es un acto único. No es que le vayan a pasar 2 papeletas un día y el otro día puede ir el día domingo a completar la votación. ¿Ah? Por ahí me preguntaron en una radio a mí si podían hacerlo así, para no perder tanto tiempo. Ir un día y votar por alcalde y concejales y el La otro día por los creatividad, gobernadores regionales. Entonces, claro, la gente tiene que saber que es un acto único. El ok, sufragio es un acto único. Tiene 4 cédulas, es un acto único. Pero lo que tiene que tener clara la gente es que vaya y vote en calma, porque hay tiempo. ¿Mm? Hay tiempo. Eh, en lo posible que lleve analizado y estudiado antes, ¿no es verdad?, por qué candidato va a votar. En materia local es mucho más fácil porque la identificación entre el candidato y el ciudadano es más cercana, ok, y es muy transversal el voto. Y ya en el voto de gobernador regional y de consejeros regionales ya la cosa es más política. ¿Sí? Y ahí probablemente se va a hacer un voto más político, por lo tanto la gente tiene su corazoncito puesto en alguna parte, ¿no es verdad? Y por lo tanto va a ser mucho más fácil ok. votar. Pero Paz, que vaya con tiempo y que vote en un solo acto, no se le vaya a ocurrir, ¿no es cierto?, llenar 2 cédulas, echar solamente 2 y dejar para el otro día la otra. paz. Así Ahora, que ese es el consejo. el problema es que eh, a uno le puede gustar mucho un concejal, lo encuentra fantástico, pero uno tiene que mirar la lista, po. Porque a lo mejor yo voy a votar por el concejal X y a lo mejor saca tanta votación que va a sacar al concejal o la concejala ahí que a mí no me gusta, que no me representa. Entonces, es complejo esta cuestión de las listas, que decir de consejero regional, exacto. ¿qué opina usted? Y es súper complicado, es cierto, porque tal como explicaba Fernando, la votación de cada uno, salvo que sea una candidatura individual que va solito, Que es cada muy vez que raro. uno, claro, que es muy raro porque la verdad que es casi imposible que pueda resultar electo. ¿Por qué? Porque las listas, estas listas, estos actos son los que valen, porque yo voto entonces dentro de eso por un candidato en particular, pero le estoy dando a la vez voto a toda la lista, como decía Fernando. Entonces, pero, a ver, si a uno le gusta un candidato, uno no sabe el resultado final de ese candidato. Entonces, quitarle el voto a ese candidato que a uno le gusta, porque estoy haciendo el cálculo que quizás arrastra a otra persona, puedo terminar generándole un problema al candidato que uno quiere que resulte electo. Entonces, es complicado, pero, y Ok, se da ok. en esta elección, pero la verdad que ante eso yo preferiría darle el voto al candidato igualmente y que tenga su buena elección, porque además significa que puede terminar con primera mayoría, por ejemplo. Entonces, eso, pucha, qué mayor honor para una persona resultar electa con primera mayoría. Ok. Camila, Mejor no ponerse creativo. Mejor no ponerse creativo. Camila, su minuto final. Es de esperar que vaya pasivamente la gente a votar, que sea un proceso tranquilo. Hay que recordar que en esta elección es con voto pasta, con lápiz de pasta. Obviamente a usted le van a pasar en el local, pero si quiere puede llevar su propio lápiz, que era una de las dudas que también existía de mucha gente que decía, oye, que con lápiz de mina y pueden cambiar el voto. No.
Uno en esta elección votamos con lápiz de pasta, por lo tanto esperar que vaya mucha gente, no se arriesgue a la multa ni a la Muchas gracias. sanción, y vaya masivamente a votar, no lo Ok, deje para último. ok. ¿Su minuto final, Fernando Wilson? No, repetir lo mismo. Hoy día estamos en un momento crispado de la política chilena y la mejor forma de resolver esto es precisamente con el voto popular y una participación clara. Ojalá que los triunfadores ganen con mayorías relevantes y de esa manera, de alguna forma, quede un poco más claro para dónde la sociedad chilena quiere ser gobernada. Ok, muchas Estos son gracias. eso. Matías Mundaca, su minuto final. Sí, esta tensión que dice Fernando que todos estamos sintiendo, se va a relajar cuando emitamos el voto. Cuando emitamos el voto vamos a saber realmente cuál es la opinión que tiene la opinión pública de los candidatos, de los partidos, del sistema de gobierno. Y por lo tanto, una vez que sepamos los resultados, nos vamos a sentir más relajados. Así que vayan con tranquilidad y fe a votar el día, háganlo bien, no se equivoquen. Los jóvenes ayuden a los más ancianos a ir a votar. No es verdad, porque todo el mundo tiene derecho a expresarse. Ok. Paz. Bueno, desearle a los candidatos que es tremendo esfuerzo el serlo, todo el éxito, en especial a aquellos que estén como misión y mirada de mejorar nuestro país, darle el bien común que necesita la ciudadanía. Esta es una elección local y por lo tanto que se vinculen, que hagan las cosas correctamente. Acá también necesitamos votantes con mucha responsabilidad, la coherencia que nos hablábamos dentro del programa, que es tan importante. Busquemos esos candidatos que nos puedan representar, expresar nuestra voz, nuestro sentir, para volver a soñar con un futuro mejor para Chile. Muchas gracias, Paz Anastasia, Matías Mundaca, Fernando Wilson, Camila Flor. Y usted que nos está mirando, señor, quiero permitirme primero decirle que vaya a votar. Y espero que vayan mucho. Y al terminar, quiero permitirme mandarle un pésame a la familia Urenda Morgan, a cuyo mayor de sus hermanos, Jimeno, tuvo la tristeza de tener que despedir a su hija Perla Urenda Pastene este viernes. Mi más sentido pésame, yo les tengo un gran afecto a todos ustedes y me permito decirlo, hay que tener fe y confianza en que las cosas son para estar en paz. Estén ustedes muy bien. Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino.